El caso de la denuncia de Centrum, ¿tendría algo que decir de repente, usted aclarar? Y creo que no hay cabida para gente pues que es ociosa, que gente que no trabaja, ¿no? Y, mire, yo tengo 73 años de edad y estoy parado acá desde las 5 de la mañana, ¿no? Hay gente que a las 3 de la tarde está cansada y quiere irse a su casa a dormir, ¿no? El Perú, mientras la gente no se ponga a trabajar, y no hay que fomentar a los ociosos, porque ustedes le están dando cabida a gente pues ociosa que de alguna manera le ha sacado la vuelta al sistema. Y yo no tengo nada que ver con eso. El sistema es muy simple. Hay un contrato laboral, si el contrato laboral se incumple, pasa pues a la parte laboral de la universidad y la parte laboral de la universidad maneja a sus abogados, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Al que acaban de escuchar ustedes es al ministro de Salud, el flamante ministro de Salud, un exmarino, espada de honor cuando se graduó de la Escuela Naval y que sin embargo hoy es cuestionado porque hay un grupo de profesores que están haciendo denuncias sumamente serias sobre su manejo cuando era director general de Centrum. La periodista Laura Grados está con nosotros aquí esta noche porque la voz de alarma saltó a través de la web donde ella trabaja, utero.p. Esta información se publicó no bien, salió el señor ministro de Salud juramentando al cargo, donde se hablaba de esta lista de profesores a través de los contratos laborales que él veía, porque nos consta que él ha manejado los hilos de Centrum, y contratos laborales que encubrían una serie de cláusulas tramposas que finalmente obligaban a los profesores a pagar deudas tremendas, deudas que se contraían porque había una trampa en el contrato. Te decían, firma, estás obligado a dictar 10 sesiones de asesoría y no sé cuántas horas de clase, pero el que te programa y el que programaba era el cuñado del ministro de Salud, encargado justamente de asignar esas sesiones. No programaba a los profesores y luego enviaba cartas a los profesores diciéndoles, ¿sabes qué? Me debes tantas horas de dictado. Y esto creció y creció, creció, y el escándalo, señores, que les puedo contar al momento es impresionante, por lo menos desde el punto de vista moral y ético, si no legal. Hay juicios en trámite y hay un informe voluminoso de la Defensoría Universitaria de la Universidad Católica que llega a esta conclusión. Laura Grados está con nosotros ahora porque nos parece un tema sumamente importante cuando este gabinete todavía no obtiene el voto de confianza del Congreso. Quizá está a tiempo, Meche Arauz, de no meter las 4 con el nombramiento de este ministro de Salud. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, Mavila. Buenas noches a todos los televidentes. En realidad nosotros sabíamos en utero.p, cuando cae el gabinete Zavala, nos llega la voz a mitad de semana que D'Alessio estaba siendo voceado. Nosotros entendimos al principio que era para el Ministerio de Economía, teníamos entendido que el mismo Fernando Zavala había conversado con él y se confirma la presencia de D'Alessio en el gabinete el día sábado. El sábado por la noche, durante todo el día, el teléfono estuvo sonando a cada rato y por la noche ya nos pasan este informe, ¿no? En realidad, en la comunidad académica, en el mundo académico, esto es un secreto a voces hace muchos años, sino que nosotros hemos conversado con algunos profesores. Ellos tienen un sentido de identificación con la universidad y hacer esto público era muy difícil, ¿no? A pesar de las demandas, a pesar de todo el dinero que se les exigía pagar, era muy difícil porque pelearse con tu alma mater, digamos, era bastante complicado. No, y además los puestos de trabajo en el mundo académico también son limitados. Exacto. Laura, yo quisiera que le expliquemos lo primero a la gente que entienda cuál era la modalidad de los contratos laborales en Centrum durante la gestión del ahora ministro de Salud, para que entendamos bien dónde estaba la trampa y dónde o cómo terminaban profesores universitarios. Yo lo he sido en algún momento en la UPC y todos sabemos que no se gana mucho, pero que tampoco uno puede adquirir una deuda. Eso es un hecho realmente inaudito, ¿no? Claro. Extraordinario desde todo punto de vista, como es, claro, si yo no cumplo con mis horas simplemente no me las pagan. Funciona así el sistema universitario. ¿Por qué se endeudaban los profesores y por qué hemos llegado a ver hasta demandas por 60 millones de soles? Un profesor universitario endeudado con Centrum a partir de un contrato laboral chueco.
¿correcto? Explícanos, por favor. Había una cláusula que solamente funciona para los profesores de Centrum y que fue, entiendo que es iniciativa del ahora ministro de Salud, Fernando D'Alessio. Entonces, esta cláusula era que los profesores tenían que cumplir un cierto número de horas dictadas, ¿no? Y si tú no cumplías las horas dictadas, podías complementarlas con consultorías, podías complementarlas con publicaciones, etcétera, ¿no? Eso te lo contabilizaban. Entonces, ¿qué pasa? Que tú firmabas el contrato por un monto fijo mensual, tenías un horario de entrada, un horario de salida, pero el profesor no era el encargado de dar, de programar sus propias clases, sino era la dirección académica que estaba, como tú informaste, es manejada por el cuñado de Fernando D'Alessio, ¿no? Entonces, la dirección académica tenía la responsabilidad de programar las clases a los profesores. Si la dirección académica no te programa las clases, no es responsabilidad del profesor. Pero lamentablemente este mecanismo era el que ha generado la deuda con este grupo de profesores, ¿no? Entonces, y ha generado las demandas. En el informe de la Defensoría Universitaria, se indica, en la última parte, en las recomendaciones, se indica y se exige que se anule este tipo de cláusula. Me parece que es la 10ª del contrato con Centrum. Entonces, que se anule esta cláusula, que se anulen los juicios y que se levanten los juicios, que se retiren los cargos contra los profesores y que, digamos, esto no ha pasado en ningún otro lugar. O sea, si vamos a ESAN, si vamos a la Universidad del Pacífico a la propia Católica, ¿no? Exacto, en la misma Católica, no en Centro, sino en la misma Católica, esto no sucede. Este tipo de cláusulas no sucede en ningún otro lugar. O sea, es algo extraordinario. Y el mismo ministerio, en el mismo informe aparece del 2014, otro informe, una opinión del Ministerio de Trabajo acerca de ese tipo de cláusula y específicamente hablando de este caso. Ellos indican que la deuda académica es un tipo de esclavitud moderna. Entonces, estamos hablando de coacción a trabajadores, maltrato laboral. Y esto que no hemos hablado del clima laboral, que también se puede leer, exacto. Si me permites, tengo aquí justamente, este es el reglamento para los docentes de Centrum, ¿correcto? Aquí está marcado porque Laura ha trabajado y a partir de su denuncia hecha a través de Útero.p, nosotros asignamos a una reportera del programa a seguir el caso. Y no estamos hablando aquí solamente con papeles, sino porque hemos tenido la oportunidad de conversar con varios profesores. La Defensoría Universitaria es una institución, es una oficina que acoge las demandas, denuncias de los profesores y alumnos también, ¿correcto? Que funciona, esto es parte de la reforma universitaria, de la ley de reforma universitaria, contra la que está y la que se ha pronunciado públicamente el ministro D'Alessio, vale decir. Bueno, en este reglamento hay un artículo, el 163, que dice: el colaborador con carga académica y o de investigación, entiéndase, el profesor, es el único responsable de gestionar la programación de dictado de sus clases a efectos del cumplimiento de su carga académica comprometida. Correcto, es el profesor. Sin embargo, y ahí viene la primera, este correo recibido por los profesores de Centrum, ahí está la dirección académica, ¿qué es lo que dice? Por este intermedio los saludo y hago de su conocimiento que la Dirección de Maestrías, a partir del cuadro de habilitación elaborado por la Dirección Académica, de la verificación de programaciones efectuadas y en línea con el procedimiento dispuesto por la Dirección General, entiéndase, Fernando D'Alessio, ¿ok? Y compromisos contractuales vigentes, ha tenido a bien considerarlo para el dictado de los cursos del programa en las fechas indicadas. Es decir, acá hay un mensaje a un profesor donde se le dice las horas en las que va a dictar. Con esto se demuestra lo que acaba de decir Laura. Es decir, a pesar de que el reglamento respalda al profesor, se le enviaba un correo donde le decían, ¿sabes qué? A pesar de que el reglamento dice que tú puedes poner tus horarios, mentira, yo te pongo los horarios. Por lo tanto, se iba acumulando una deuda, porque en el contrato se decía que si uno no dictaba clases o no dictaba estas sesiones de asesoría, uno adquiría una deuda con Centrum. Una cosa realmente propia de CLAE. O sea, estoy pensando en ese tipo de estafas, ¿me entiendes? Es absolutamente cuestionable. Sigamos, Laura.
Entonces, por ejemplo, y más allá de la deuda académica y del tema, digamos, contractual, los problemas legales que hay, había un tipo de persecución, ¿no? Por ejemplo, en la nota de UTRP nosotros incluimos el caso del profesor Jorge Guillén, que es un economista bastante consultado siempre por todos los periodistas. Entonces, el profesor Jorge Guillén decidió irse a la Universidad de San. Y a partir de que él decide irse a la Universidad de San, empezó una persecución básicamente legal contra él, ¿no? Lo acusaron de haber plagiado y mil cosas más, ¿no? Entonces también no tenía deuda académica, pero sí tenía plagios y qué sé yo, por las publicaciones que había hecho con Centrum. Felizmente la justicia, el Poder Judicial le dio la razón y archivó su caso, ¿no? Pero digamos, lo que le ha pasado a Jorge Guillén le está pasando a todo el mundo, ¿no? Si uno decide irse a otra universidad de la competencia... Te declaran enemigo. Te declaran enemigo público, ¿no? Yo he conversado, te cuento, y seguramente tú también, con profesores que están mencionados. Hay 7 casos documentados en el informe de la Defensoría. Y un anónimo. Y uno anónimo. Pero hay 7 casos documentados. Cuando uno se acerca y habla con los profesores, no digo estos 7, sino con otros que no se han atrevido a presentar una denuncia formal por miedo a las represalias como las que menciona Laura, ellos te dicen, bueno, si yo le decía que me quería ir en mejores condiciones de trabajo a otra universidad, con todo el derecho que le asiste a un individuo libre, derecho amparado en la Constitución Política de este país, el señor D'Alessio te miraba a la cara y te decía, dejas de ser de Centrum, entonces serás parte del enemigo. Y al enemigo yo lo combato. No sé de dónde, pero podemos dar fe de eso. Yo lo he escuchado. Y dudaría de la palabra de un profesor, pero no estamos hablando de un profesor. Estamos hablando de decenas de profesores y estamos seguros que en este momento quienes redactaron este informe de la Defensoría Universitaria saben de qué estamos hablando. El señor Arbito, que está a cargo de la Defensoría, sabe perfectamente de qué estamos hablando. Eso no lo puede negar. Yo quisiera invitar, si ustedes quieren participar o algún profesor que se haya visto envuelto en este caso, nosotros vamos a continuar adelante y ahorita vamos a seguir desagregando el tema, pero los quiero convocar porque, ojo, se trata de cuestionar, de pronto los procesos legales continúan, hay juicios que van a segunda instancia. Muchos profesores ya ganaron en primera instancia. Tenemos un caso en concreto que podemos revisar. A ver, sí, no vamos a decir el nombre del profesor porque nos pidió guardar esto, pero esto es la Corte Superior de Justicia de Lima, 11º Juzgado de Trabajo Permanente. Dice, declaro desnaturalizados Poder Judicial del país los contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos entre las partes y se reconoce la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado entre el demandante y la demandada en el periodo 12 de abril de 2010, 14 de noviembre del 2014. Ordeno que la demandada, es decir, Centrum o la Católica, porque creo que actuaban utilizando el nombre de la Católica. Como Centrum pertenece a la Católica, de alguna manera se amparaban, porque creo que el despacho jurídico que los representa es común a ambos. Claro. Ernst & Young, sí, ¿no? Sí, sí. Correcto. Ordeno que la demandada le pague una reparación, intereses legales laborales correspondientes, los mismos que se liquidarán a ejecución de sentencia por los siguientes conceptos: indemnización por despido arbitrario y servicios de traducción. Entonces ya el tema está, como dices tú, se trata de un secreto a voces en el mundo académico, donde el Poder Judicial también debe haber recibido varios de estos expedientes. Entonces ya hay una jurisprudencia, digamos, acumulada. Exacto, sí. Y justamente yo quería hablar justo cuando él sale, ¿no? Él deja deja la dirección de Centrum Católica precisamente por este caso, ¿no? No es por la columna que publicó en junio de este año. De hecho, la publicó un día después de que el informe llegó a las manos de las autoridades de la Católica. ¿Cuándo publica la columna? ¿Recuerdas bien? 23, 22 de junio, por ahí. Y el Claro. 24 me parece que ya estaba fuera. Ajá. Entonces, él en junio escribe la columna, la publica en Diario Gestión, se queja de la Defensoría Universitaria, se queja de los profesores. Dice algo como lo que hemos escuchado en este byte. ¿Podríamos Exacto. repetirlo, por favor? Porque parece que la palabra sacavueltero es común en su vocabulario. ¿Podemos repetir el byte del ministro? Ahí va. El caso de la denuncia de Centrum, ¿tendría algo que decir de repente, usted aclarar? Y creo que no hay cabida para gente pues que es ociosa, que gente que no trabaja, ¿no? Y, mire, yo tengo 73 años de edad y estoy parado acá desde las 5 de la mañana.
¿no? Hay gente que a las 3 de la tarde está cansada y quiere irse a su casa a dormir, ¿no? El Perú, mientras la gente no se ponga a trabajar, y no hay que fomentar a los ociosos, porque ustedes le están dando cabida a gente pues ociosa que de alguna manera le ha sacado la vuelta al sistema. Y yo no tengo nada que ver con eso. El sistema es muy simple. Hay un contrato laboral, si el contrato laboral se incumple, pasa pues a la parte laboral de la universidad y la parte laboral de la universidad maneja a sus abogados, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que no dice el señor D'Alessio es que esos contratos laborales lo que en realidad encubrían era una estafa para aprovecharse del talento de los profesores, del conocimiento de los profesores, de su profesionalismo, y de repente verlos envueltos en un asunto que le ha destrozado la vida a mucha gente le ha destrozado la vida. Llegar a tu casa porque renunciaste a Centrum y que de pronto te enrostran que tu contrato dice que le debes 60 millones de soles a la Universidad Católica. ¿Cómo haces para pelearte con la Universidad Católica? ¿Cómo haces para enfrentar una demanda de 60 millones de soles por sesiones que tú no dictaste? No porque no quisiste, sino porque Centrum no te programó. Es decir, era una estafa. Claro. Es una estafa, es claramente una estafa, Laura. Ahora, tú hablabas que él publica esta columna, publica... Él publica la columna. Se queja de la reforma universitaria y se queja de la defensoría, obviamente para desacreditar todas las denuncias que habían llegado. ¿Correcto? Y aquí hay que hacer una aclaración muy pertinente, me parece, porque algunos periodistas o algunos en la prensa se ha difundido que él se va por la columna, ¿no? O que es un atentado a la libertad de expresión. Claro, se pelea con la autoridad. Claro, en realidad él no se va por la columna. Claro. Él se va porque hay un informe, porque hay quejas y porque hay una denuncia en su contra, ¿no? Entonces lo están acusando decenas de profesores y ya es un secreto a voces. Entonces esto yo creo que la universidad, si seguía teniendo a D'Alessio en Centrum Católica, hubiese salido mucho más perjudicada, ¿no? O sea, me parece que de alguna manera su columna facilitó la salida para él y para la universidad. En realidad, ¿no? Claro. Pero para ambos lados, ¿no? Facilitó, no sabría decirlo, porque un día antes de que publique la columna, este informe ya estaba en las manos de las autoridades y de los miembros de la Asamblea Universitaria. ¿Qué hizo la Asamblea con el informe? La Asamblea presionó. Lo que nosotros tenemos, lo que yo he conversado con algunas fuentes para hacer este informe, es que cuando llega la Asamblea presiona para que las autoridades tomen una decisión al respecto, ¿no? Porque ya era bastante incómoda la situación, esto ya podría salirse de control en cualquier momento, ¿no? Claro. Entonces, D'Alessio simplemente se va. Y creo que tú, tenemos un correo, creo que me mostraste antes de... Él manda un correo a todos, a varios profesores de la universidad, y aparece el actual ministro de Transportes, Bruno Yufra, si no me equivoco. Está dentro de los destinatarios porque supongo que sería profesor en ese momento de Centrum. Claro. Porque este es el correo al que se refiere Laura, ¿no? Cuando se le pregunta al señor D'Alessio por los profesores, él dice que no los conoce, que no los ha visto nunca en su vida, concedió una entrevista a un medio de comunicación, concretamente una radio, él dice que nunca los vio. Sin embargo, este es un correo de su buzón, ¿no? Salvo que diga o venga a contradecir y a aclarar este tema. Ahí dice Fernando D'Alessio con el logo de Centrum. Si pueden acercar la cámara, por favor, para mostrar que el documento es válido. Ahí está. Y vuelvo a decirles, cuando uno es profesor en la universidad, ok, te contratan por una cantidad de horas. Si no las cumples, no te las pagan. No cabe otro tipo de situación. O las recuperas o pides un recambio de horario para cumplir con tus horas. Pero esto es una iniciativa del profesor. No existe la deuda. Es decir, uno no parte debiéndole. Y esto no ocurre en ninguna universidad, ni en ningún centro de estudios, salvo en Centrum. Un sistema instaurado por el actual, instaurado por el actual ministro de Salud, recién nombrado. Bueno, este correo que ya saben que él dirigió, entre otros, al ministro de Transportes, acá está, Yufra Monteverde Bruno, byufra@puc.edu.p. Dice, sobre la deuda, el balance efectuado al finalizar el primer semestre nos lleva
a una deuda de carga lectiva acumulada de más de 7.000 sesiones. Le dice a sus profesores que han acumulado 7.000 sesiones sin dictar y que le deben eso a Centrum. Y otro tanto por carga de investigación. Eso es muchísimo. No voy a indicar la cifra y si seguimos llevando a cuestas este pasivo nos veremos en problemas financieros. Mi obligación es no permitirlo. Deberemos hacer reajustes estructurales para cancelar la deuda. Luego dice, reflexión número 3, obligaciones. Se ha notado claramente que no hay vocación de apoyar a la institución que los cobija. Le dice esto a los profesores. Y buscan cobrar por todo. Ahora se pide sesiones por todo lo que se hace. Eso nos ha llevado al declive. Estas personas son un sobrecosto sobre los practicantes, dice, son un sobrecosto, siendo un apoyo especial que reciben los profesores para que produzcan más. Se desarrollará una nueva política para los mismos, ya que algunos ofician de asistentes personales o jefes de prácticas. Los profesores no ameritan ni agradecen este sobrecosto. Y luego se refiere a la puntualidad y a la impuntualidad y dice que es impresionante el ausentismo. En fin, el tono del correo es un tono bien autoritario. Sí. Y de esto da fe mucha gente que ha tenido trato directo con esta persona. Es bastante vertical. La estructura que D'Alessio ha construido alrededor de Centrum en 18 años, tengo entendido por todas las personas con las que hemos podido conversar y con las que tú también has conversado, es bastante vertical, digamos, ¿no? Es casi parece una milicia, digamos, ¿no? O sea, es muy marcial el trato de D'Alessio, ¿no? Y esto colinda pues con el autoritarismo que lo caracteriza y etcétera, y cómo se expresa en cámaras también. Y además, y algo que creo que se nos está pasando, es que esta deuda académica o esta deuda generada por el empleador hacia el empleado, yo solamente lo he visto cuando hacemos investigaciones de trata de personas. Cuando te llevan a la selva y te dicen, bueno, te hemos pagado el hotel, te hemos pagado el pasaje, nos debes, te vas a quedar aquí hasta que nos pagues. Yo solamente he visto una cosa así cuando hacemos investigaciones de trata. Claro, no me imagino. La chica o la víctima del maltrato o del trato tiene que prostituirse. Claro. O tienes que para pagar la comida, para pagar. Claro, eso es un paralelo bien interesante. Claro. Y quería, antes de que nos gane el tiempo, contarles que, bueno, ya les hemos dicho que son muchos los profesores, que hay procesos judiciales abiertos. Muchos profesores han ganado en primera instancia, pero además hay un informe presentado por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que dice, entre otras cosas, la CGTP, o se refiere al profesor, ¿no? Cuando el profesor fulano de tal, no vamos a revelar su nombre, quiso renunciar, la universidad le negó la cancelación de sus beneficios sociales y le exigió el pago de una supuesta deuda, lo dice la OIT, supuesta deuda de más de 300.000 nuevos soles por no haber cumplido plenamente sus obligaciones. Añade la CGTP que durante los 5 años en que fue contratado, el profesor no fue sancionado y que por el contrario, su contrato fue renovado en 5 oportunidades. Entonces era un buen empleado, ¿correcto? Este buen empleado, que no supo cómo manejar el tema legal porque es un profesor extranjero, acudió a la Organización Internacional del Trabajo. Cuando el profesor no quiere renovar su contrato, lo dice el informe, la universidad le exige que devuelva el valor de las clases que no llevó a cabo, aun cuando las clases no han sido programadas ni asignadas por la universidad. En otro punto, la CGTP considera que ese sistema es ilegal y se convierte en un sistema de trabajo forzoso, esclavitud moderna, trata de personas, en el ambiente académico más cool de Lima. El más rufufú. Y en el edificio más moderno también. En el edificio. La CGTP considera que esta práctica también configura una situación de servidumbre por deuda. Señores, estamos hablando de un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Es realmente grave lo que está ocurriendo y antes de que nos ganen, esta es simplemente una carta que le dirigen al señor D'Alessio. Acá está, la carta, por favor, último documento. La firma el señor Wilfredo Ardito Vega, doctor defensor universitario, en la que les dice, con esto terminamos, nos dirigimos a usted para saludarle y para expresarle nuestra preocupación frente a la decisión tomada por usted de despedir profesores y recortar sus remuneraciones en función a los resultados de encuestas. Según una comunicación enviada por correo electrónico a los profesores se informa que todo aquel que obtenga 2 evaluaciones menores de 4.5 será separado.
Los que tengan menos de 4.5 serán penalizados económicamente, en fin. Disponer el recorte de las remuneraciones o la separación de la institución son medidas sumamente precipitadas que perjudican a numerosos docentes. Nos preocupa, además, el tenor intimidante que muestra la comunicación señalada, lo cual consideramos origina un clima de incertidumbre y tensión entre los docentes. Nuevamente le hago la exhortación al doctor Wilfredo Ardito, que sabe que hemos hablado con él, y a todos los profesores que no tengan miedo. La justicia tiene que darles la razón. Algunos ganaron en primera instancia, pero qué peligroso puede resultar esto en manos de un ministro, en el pleno ejercicio del poder. ¿Se imaginan ustedes, desde su posición como ministro, lo que puede hacer? En fin, Laura, te agradezco tu presencia en el programa. Vamos a seguir colaborando, por supuesto, porque esto, más allá de que trabajes en una plataforma, en otra, en un medio u otro, es un tema muy importante. Piénselo bien, Mercedes Arauz, ¿a quién está llevando en su gabinete? Terminamos así el programa, señores. Hasta mañana a las 9 de la noche.